Una de las masacres más brutales en torno a la humanidad fue el genocidio que se realizó en la Segunda Guerra Mundial, bueno, por parte de Alemania y anteriormente durante el régimen dictatorial, es decir, el régimen nazi, de asesinar a millones y millones de judíos y, bueno, inocentes, es decir, son personas inocentes que tuvieron que marcharse de Europa hacia otros países, bueno, pues como la zona de Israel, que es donde actualmente viven muchos bueno, de la población judía. Así que esto hay que recordarlo porque esto es de los mayores destrozos de la humanidad por parte de figuras dictatoriales. Luego además pensamos que lo que hicieron sobre todo, bueno, en sí todos los regímenes totalitarios sean de izquierda, es decir, extrema izquierda, extrema derecha, asesinando a gente que era inocente solo porque tenían en la mente algunos la raza aria, que de verdad tampoco tiene mucha explicación porque al final cualquier ser humano es igual, ya sea blanco, eh, americano, de China, bueno, de Asia, de Europa, igual, o incluso de otras zonas del mundo, de Oceanía, o que tenga otro pensamiento diferente, que puede ser que cada cual, es decir, cada ser humano piensa de una manera diferente y rebate esas políticas, pero lo normal es lo que hicieron la gran mayoría de las leyes en Europa, de asesinar a agentes, es decir, a personas inocentes. Cuando en julio de 1944 el ejército soviético avanzó sobre el territorio polaco, halló los primeros indicios de la espantosa tarea a la que se habían dedicado las SS alemanas. Llegaron a uno de los campos nazis de exterminio, el de Majdanek, que se encuentra cerca de Dublín, también en Polonia. Y bueno, los alemanes habían intentado esconder el exterminio masivo de prisioneros destruyendo el campo e incendiando el crematorio, pero su precipitada evacuación dejaron intactas las cámaras de gas. Claro, cuando la Unión Soviética es verdad que avanzó con más el ejército soviético sobre el territorio polaco y hallaron ahí los primeros indicios de esa espantosa tarea que realizaron además las SS alemanas, es que llegaron a ver el propio ejército soviético campos de exterminio nazis en Majdanek, que está cerca de Dublín o en Polonia, y bueno, es que los propios alemanes, es decir, la SS, quisieron quemarlos finalmente, no porque los evacuaran de ahí, pero vamos, lo que hicieron en sí, el régimen alemán fue brutal en torno a una ciudadanía que era la judía. Y de verdad tampoco, yo vuelvo a entender otra vez que el ser humano no es un ser que a veces se comporte de forma racional, es verdad que, y que tampoco es que seamos los más poderosos del planeta, porque eso ha pasado bueno, en el periodo de la prehistoria, cuanto mayor poderoso eres, mayor problemas puedes causar en contra de esa especie, sobre todo ahora con los problemas que hay. Pues esto es lo que hicieron durante mm, todo ese periodo. Bueno, pero es que antes, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue brutal. En el verano de 1944, los soviéticos también llegaron a los campos de exterminio de Belzec, Sobibor y Treblinka y no pudieron contener el espanto al hallar claros indicios de que cientos de miles de seres humanos habían sido asesinados y reducidos a cenizas, sepultados en interminables fosas comunes. Los alemanes habían desmontado estos campos en 1943, después de que la mayoría de los judíos polacos hubieran sido asesinados. Bueno, y el espantoso ya fue brutal cuando los soviéticos avanzaron aún más en el verano de 1944 hacia esos campos que vieron de exterminio brutales por parte de Alemania en Belzec, Sobibor y Treblinka, porque es que además cuando llegaron vieron un espanto brutal de que habían asesinado un régimen solo a miles de seres humanos y, bueno, y también reducidos a cenizas, que es una auténtica vergüenza, o sepultados en interminables fosas comunes. Es decir, que están ahí algunos de estos asesinados. Claro, los alemanes habían desmontado estos campos en 1943, después, es decir, de haber asesinado a los en en aquel periodo. Es decir, viendo todo esto, lo que hicieron al final es, cuando llegaron los aliados en sí, sobre todo pues, la Unión Soviética, bueno, sí, el ejército, pues, Danek, cerca de Dublín, a Polonia, hubo ahí
asesinato masivo por parte de las SS a una población judía. Y luego, sobre todo en el verano de 1944, cuando llegaron a otros campos de exterminio como Belzec, Sobibor, Treblinka, ahí ya fue un espanto por parte del propio ejército soviético. Y es que además muchos los habían asesinado o los dejaron en cenizas, que es una auténtica vergüenza lo que hicieron con eso. Reducidos, es decir, y otros sepultados en interminables cosas comunes. Luego al final todo ello hicieron los alemanes. Y al final que de verdad tampoco se entiende lo que puede hacer una figura solo porque decía que solo había una raza. De verdad a mí no me entra en la cabeza y yo creo que a mucha gente. Así es el ser humano y así es lo que sucede cuando se votan a ciertos extremismos, ya sea por un ámbito de la izquierda o la mitad de la derecha. El 27 de enero de 1945 los soviéticos liberaron Auschwitz, campo de exterminio y concentración más grande. Y los alemanes habían destrozado la mayoría de los depósitos del campo, pero los soviéticos hallaron las pertenencias de la... Es decir, que Alemania destruyó todo, pero gracias a los soviéticos, que pudieron además hallar las pertenencias de las víctimas, es decir, porque había además miles y miles de víctimas que murieron, ya sea con algo que llevasen, entre, bueno, pues sí, da igual. Descubrieron, por ejemplo, cientos de miles de trajes de hombres, más de 800.000 vestidos de mujeres y más de 14.000 libras de cabello humano. Es decir, que los alemanes o el régimen alemán o las SS lo que hizo fue asesinar a todo, de verdad, sin sentido por parte del ser humano, que es súper irracional a veces y demasiado irracional más que utilizar el pensamiento racional. Y luego además, entendiendo todo ello, gracias a los soviéticos por todas las prendas que tenían, es decir, sobre todo vestidos, trajes, sí, que hubo además cientos de miles de trajes de hombres, más de 800.000 vestidos de mujeres, 14.000 libras, que veamos todas las atrocidades que hizo su régimen unido a otros. A partir de marzo de 1945, las tropas británicas y estadounidenses liberaron los campos de Buchenwald y Dachau. Y bueno, el mundo conoció la inmensa magnitud del horror de los campos nazis de exterminio. Además, pero todo eso lo que hicieron. Finalmente los aliados llegaron, pero cuando lo vio sobre todo la Unión Soviética, fue el primero que llegó, el ejército soviético y todas las desastres además humanitarios que realizó un propio régimen por parte de las SS alemanas. Y luego más tarde igualmente todavía, porque es que los propios alemanes o el régimen alemán lo que quería era eliminar todas las pruebas, pero viendo todo ello, pues los soviéticos llegaron y liberaron a Auschwitz. Y vieron además la gran cantidad de gente que murió, porque sobre todo por los trajes, es decir, al final, por las pertenencias que llevaban las víctimas, ya sea un collar o trajes o anillos o cualquier cosa. Y se vio todo eso en tanto en hombres como en mujeres. A pesar de la abrumadora, luego claro, ves los británicos, bueno, Gran Bretaña y Estados Unidos que llegaron y vieron que fue un horror lo que hicieron además todo el régimen alemán con esos campos de concentración. Uno de los, yo creo, de no, bueno, error más que eso, no, el horror, porque la parte de que Europa sí que tuvo muchos errores porque podían haber quitado a Hitler, que no hubiera invadido ni Polonia ni el resto de países como pasó con Austria, luego la región de Bohemia, alguna zona de Lituania, un montón. Es decir, que fue una vergüenza, que hizo un régimen, pero claro, una vergüenza porque según las potencias destacadas, Gran Bretaña y Francia no querían inmiscuirse en el conflicto después de sufrir todo el mundo una guerra mundial, bueno, sí, la Primera Guerra Mundial. Y a pesar de la abrumadora existencia de pruebas del genocidio nazi, existe una corriente conocida como negacionismo o revisionismo, a menudo antisemita, que pretende presentar hechos como falseados o cuando menos minimizar las persecuciones y masacres de las que fueron objetos el pueblo judío y otros grupos bajo el régimen socialista. Y es que hoy en día hasta se niega que se realice una revisión en torno a eso, porque hoy mucha gente, la mayoría, ve que eso no fue nada, pero ¿cómo no va a ser nada si lo que hicieron fue matar a gente inocente? Y encima a humanos, que esto además fue la mayor
vergüenza que se podía destapar y eh, de esos asesinatos que realizaron solo un régimen y que luego encima muchos de ellos los acompañaron dentro de la Segunda Guerra Mundial. Muchos. Entre comillas, España hasta participó en la Segunda Guerra Mundial, la que no participó, que envió a un grupo de voluntarios por parte de la División Azul, como por ejemplo también Italia, como por ejemplo otros países. Es que además que se niegue de verdad lo que han hecho figuras como estas en torno a una población judía que era inocente y que por según él había solo una raza, ¿qué sentido tiene? Porque claro, esto al final luego provocó un desastre total de que el mundo quedara dividido en dos, mundo occidental, mundo soviético y así al final, es decir, capitalismo y comunismo y todo sobre una figura en torno a que quería solo dominar el mundo, pero dije, de verdad es una vergüenza, pero vamos, esto pasó, como por ejemplo Napoleón Bonaparte, lo mismo, quería invadir, pero claro, Moscú, pero de otra manera, pero lo que hizo ya Hitler fue vergonzoso, porque lo que hizo fue matar a gente inocente con el objetivo de tener Europa a su antojo, y con ello, es decir, su antojo y hacer sus privilegios nomás de las cuatro o cinco figuras que gobernaban con él, nada más. Sí, pasa luego, o entonces lo que debemos de entender es que no debemos montar nunca, ni confiar, bueno, cada uno puede confiar, pero el confiar en los extremos de derecha o de izquierda es malo y es irracional. Y con ello finalizo y con el grado de historia, si os gusta el vídeo, darle, suscribiros y comentad.